Buenos días, esto es Defensoría en Acción, su programa presentado por la Defensoría de los Derechos Universitarios bajo la dirección de la licenciada Ana Ruth Avelar, quien es la defensora de los derechos universitarios. El tema que vamos a tener esta mañana es sobre la historia de la Universidad de El Salvador en su 183 aniversario. Vamos a tener como invitado al maestro José Alfredo Ramírez Fuentes, quien es director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Con él vamos a estar desarrollando el tema antes mencionado. Decirles que Defensoría en Acción también tiene su canal en YouTube y su página en Facebook, en el cual nos pueden encontrar como Defensoría Universitaria UES. Bueno, como les decía, este tema que pretendemos desarrollar esta mañana, tenemos a nuestro gran invitado especial que es experto en el tema que pretendemos desarrollar. Gracias por haber aceptado esta invitación y ayudarnos en un tema tan importante como es la historia de la universidad en su 183 aniversario. Le damos los micrófonos para que salude a la radio audiencia y a quienes nos van a estar viendo por nuestro canal en YouTube. Okay, muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad universitaria, al público en general, y muchas gracias a la Defensoría por esta invitación que pues gustosamente ha aceptado. Pues el tema de la universidad siempre es un tema extremadamente relevante y una institución que definitivamente ha tenido un papel principal en la formación de nuestro país. Bueno, gracias. Y primeramente, una de las preguntas que mucha gente se hace es en cuanto a la fundación de la Universidad de El Salvador. Todos manejan una fecha, ¿verdad?, que vemos por ahí, pero exactamente cuándo fue, le digo cuándo fue porque me imagino que hubieron unos años antes de decir su fundación es en esta fecha. Y saber la coyuntura social en que se originó la creación de la Universidad de El Salvador. Claro que sí. Bueno, lo primero, quizás lo más relevante, es que la Universidad de El Salvador sí se había pensado antes, obviamente que se había pensado en la necesidad de una institución de educación superior, pero la realidad indiana, el periodo indiano que nosotros conocemos como periodo colonial popularmente, estaba vinculado a Guatemala, a la ciudad de Guatemala. Entonces, la educación superior era monopolio, digámoslo así, ¿verdad?, de la ciudad capital en la parte norte de Centroamérica, ¿verdad? Es decir, lo que hoy en día son los países de Honduras, El Salvador y Guatemala tenían su centro de estudios en Ciudad de Guatemala. En el lado de Nicaragua y Costa Rica estaba en León, Nicaragua, ¿verdad? Entonces teníamos dos universidades. La de San Carlos de Guatemala, que todavía existe y sigue funcionando, era entonces nuestro referente. Una vez se da la independencia, a partir de 1824, que por cierto hago el comercial que este año celebramos 200 años de la primera constitución política del Estado de El Salvador, que es la partida de nacimiento de nuestro país, ¿verdad? Entonces, en ese julio de 1824 se crea el Estado de El Salvador, pero no se crea como república independiente, sino que se crea como parte de la República Federal Centroamericana. Es un estado, digamos, como que pensáramos hoy en día en California. California es parte de Estados Unidos, El Salvador en ese entonces era el Estado de El Salvador, era parte de Centroamérica. Nuestro país era Centroamérica, pues, ¿verdad? Exacto. En 1838, debido a guerra civil, dificultad de recolección de impuestos y un sinfín de problemas, la República Federal se termina fragmentando. Del 38 y 39, 1838-39, Costa Rica, Nicaragua y Honduras se separan. Solamente queda El Salvador al final y El Salvador entonces decide proclamarse un estado independiente, autónomo. Lo primero entonces es reflexionar de que para 1840 y 41, inicios del 41, el país está gobernado por una Asamblea Nacional Constituyente, que lo que está buscando es hacer una nueva constitución de este país, ya él solito, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto, digamos, político-social donde surge la Universidad de El Salvador, en la Asamblea Nacional Constituyente, donde se empieza a hablar, ¿verdad?, de la necesidad de una institución de educación superior, hoy sí, en serio. Y entonces, esa Asamblea Nacional Constituyente, una vez elegido el presidente Juan Lindo, que deciden fundar la institución, pero la fundan en el documento, en el decreto. Lo que podemos encontrar es el Colegio de la Asunción, que ya venía funcionando desde antes, ¿verdad? Y la universidad. O sea, se reestructura y se establece de nuevo el Colegio de la Asunción junto a la Universidad de El Salvador. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque
la educación en aquella época no era como la conocemos hoy en día, de primero a sexto grado, de séptimo a noveno, de primero y segundo año de bachillerato. Era un tanto diferente, pero aún así teníamos un periodo de formación básico, un periodo de formación medio, y de ahí ya la educación que hoy llamamos media, que es el bachillerato, estaba realmente junto a la educación superior. Entonces lo que se buscaba era que los niños de 11, 12 años entraran al colegio, diríamos hoy en día más o menos un quinto, sexto grado aproximadamente, pudieran estudiar lo que hoy en día son del séptimo grado al segundo de bachillerato y quedar preparados para entrar a la universidad. El bachillerato lo daba la universidad. Eso era una cosa interesante de aquella época. Muy bien. ¿Y la fecha exacta? La fecha exacta es 16 de febrero de 1841, ¿verdad? Que es la fecha que todavía seguimos celebrando, y esa fue la fecha del decreto de formación, digamos, no solo de la Universidad de El Salvador, que por supuesto lo es, sino del sistema educativo salvadoreño público, ¿verdad? Eso es algo también interesante. Bien interesante. Y también lo que usted mencionó hace un momento, el Colegio de la Asunción es el que conocemos, el que está sobre la primera... No, era otro que desapareció. Sí. Vaya, sí, porque también nos cabe esa duda. Bueno, ¿y entonces dónde estaba? O sea, para muchos pueden decir, el campo universitario, o sea, que, y como lo ven tan inmenso, sí, dicen, y como antes así eran los terrenos, quizás ahí, pero no es exactamente este terreno. ¿A dónde es que conoce? ¿A dónde estaba originalmente? Porque también otros dicen, ahí está la rotonda. Y se ve en edificio viejo. Sí, así es. Vaya, interesante. Esto es curioso. San Salvador en 1841 no se parece absolutamente en nada a lo que actualmente es, ¿verdad? Nosotros somos una megaciudad. San Salvador es una megaciudad, es de más de 2,5 millones de habitantes en un país de 7 millones, digamos, ¿verdad? Hay un territorio relativamente pequeño. Nuestra ciudad capital es un monstruo, ¿verdad? En aquella época no era así. En aquella época debemos de pensar más en aquellos paisajes que hemos visto quizás dibujados en algunos lugares de una plaza central de tierra normalmente, o tal vez un poquito de piedra, ¿verdad? Empedrada, y los famosos portales y la alcaldía de un lado, la iglesia del otro. Ese era realmente San Salvador en aquella época. La universidad se funda por decreto en el 41, pero empieza a funcionar, o sea, sus funciones reales inician en el 46-47. O sea, se tarda más o menos 5 o 6 años en empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque los chicos que entraron al Colegio de la Asunción tenían que crecer y llegar, ¿verdad?, a los 18, 19 años para empezar a estudiar. Entonces, entraron becados. Habían becados de los departamentos del país, habían 2 becados por cada departamento, entran a la Universidad de El Salvador de 12 años, pasan, digamos, 6 años a los 18, y a los 18 ya están en edad para entrar, digamos, a estudiar lo que hoy conoceríamos como una licenciatura, que en aquella época realmente eran pocas las carreras, ya hablaremos de eso. Exacto. Eran pocas las carreras a las que habían oportunidad de entrar. La más icónica es teología, y también ya voy a hablar un poco por qué teología y por qué ahora ya no damos teología. Pero la universidad estaba ¿a dónde? En 1847 la universidad adquiere por donativo la oportunidad de quedarse en lo que era el convento de los dominicos. Actualmente, ¿dónde está eso? Me preguntan. Ok, exacto. Actualmente eso estaría donde está la Catedral de San Salvador, y a la par de la catedral donde está el predio ex universitario. Esa área, que ya voy a explicar en un momento por qué no debemos de pensar en el predio ex universitario como el campus original, esa área con su estructura de monasterio fue la que se le dio a la universidad. Los chicos entraban, esto es interesante, los chicos entraban a las 6 de la mañana, bueno, estaban internos, ¿verdad? Primero, empezaban sus actividades a las 6 de la mañana, rezaban, estudiaban, comían, volvían a estudiar, después almorzaban, volvían a estudiar, de ahí rezaban de nuevo, de ahí cenaban y de ahí se iban a acostar. O sea, era básicamente una vida de monasterio. Y eso se entiende porque el modelo de universidad es un modelo medieval, es un modelo europeo, ¿verdad?, que es traído de Europa hacia El Salvador, y esa era la forma en la que se enseñaba en esa época. O sea, no es que la iglesia tuviera una influencia increíble sobre la educación, sino que así era. O sea, la educación había estado manejada por la iglesia por muchos años, cientos de años, ¿no? Todas las grandes universidades de hoy en día empiezan así, como con el modelo medieval de universidad. Es una educación escolástica, se le llama. 2 cosas de por medio en lo que hemos hablado. Una es
en cuanto a... Me queda duda en cuanto a los requisitos, porque oigo que uno de los requisitos era que la universidad te formaba como bachiller, ¿verdad? Ese era el requisito principal, primero llegar a esa etapa, o después, o había gente que se había formado, digamos, en Nicaragua y venía a estudiar ya a Nacional, ya está en El Salvador. Yo ya soy bachiller, entre comillas, no era ese el título. Y se venían para la universidad a estudiar, no sé si así pasaba, usted me dirá. Entonces, pero saber qué requisitos tenían, si venía alguien de fuera, si ese era el caso, pero no nos vayamos a ese tema, sino que específicamente, después de ser bachiller, había un examen para entrar a la U, o ya venían, como usted dice, que hasta cierto punto eran becados, ¿verdad? Ese uno de los dos aspectos. El otro era en cuanto a las carreras. ¿Cuántas carreras tenía la universidad? Ok, vaya, los requisitos para entrar a la universidad en su origen, ¿verdad? Eran básicamente leer y escribir y aritmética básica. O sea, entraron, los primeros estudiantes entraron de 12 años. O sea, eso es lo que pasó realmente, ¿verdad? Entraron educados ya sea por su propia familia o por la iglesia, ¿verdad? En lo básico, y de ahí entraron directo al Colegio de la Asunción. Entonces, esperaron, ¿verdad?, a que esos jóvenes tuvieran la edad y el conocimiento suficiente para entrar a la universidad. ¿Qué estudiaban? Teología. Esa fue la primera carrera, teología. Derecho canónico, se le llamaba derecho canónico y derecho civil, ¿verdad? O sea, eso básicamente es teología, derecho y literatura. Poquitos años después aparece medicina también, ¿verdad? Que es de las primeras. Entonces, digamos, esas cuatro eran básicamente las carreras: teología, derecho, literatura y medicina. No exactamente en ese orden, van apareciendo así, digamos, en otro orden, si no mal recuerdo ahorita. Y este es un periodo de la historia de la universidad que todavía falta por estudiar. O sea, lo que tenemos y lo que conocemos, ¿verdad?, es relativamente poco, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es así? Porque los documentos de la universidad no los tenemos nosotros. El Archivo Central de la Universidad de El Salvador tiene documentación desde 1894 en adelante, o 93 por ahí. Pero los primeros años, esos primeros 50 años, no los tenemos. Entonces yo me fui al Archivo General de la Nación, busqué, tampoco se tiene, pero en el fondo quemados del Archivo General de la Nación logré encontrar una de las primeras tesis de medicina, que fue sobre la sífilis. Y es sorprendente, es apasionante, porque es un documento grueso, ¿verdad?, escrito a mano, y ahí está la tesis. ¿De ¿verdad? qué año? 1863. Por ahí más o menos. Pero es el documento original, ¿verdad?, de ese momento. No es copia, ni transcripción, ni nada, es el original. Entonces, esos son documentos difíciles de hallar porque el Archivo General de la Nación se quemó en 1890. Entonces, los restos de eso es lo que podemos consultar ahora. O sea que, bueno, entonces estaríamos como referente hasta el momento teniendo a ese estudiante de esa tesis como de los primeros graduados de la Universidad. Sí, sí. Históricamente hablando, porque no tenemos el dato exacto. Sí, no tenemos el dato exacto, aunque sí sabemos el primer graduado. El primer graduado de la Universidad de El Salvador fue Irineo Chacón, que por cierto, no sé si todavía, pero por muchos años una calle en el barrio San Jacinto tenía el nombre de Irineo Chacón. Mi familia vivía ahí, ¿verdad?, hace muchísimos años, y antes de que yo naciera, pues, o sea, desapareció hace mucho tiempo. No sé si la calle todavía tiene ese nombre, pero don Irineo Chacón era un sabio salvadoreño que vivió en el siglo XIX. Él, no recuerdo ahorita exactamente sus datos biográficos, alguna vez lo leí, ¿verdad?, pero él era era un matemático muy reconocido. Entonces, en determinado momento, la Universidad de El Salvador, ahí por 1870, le concede el grado de ingeniero, ¿verdad? Es el ingeniero Irineo Chacón. Pero él también es abogado. O sea, era abogado, originalmente se graduó de la Universidad de El Salvador como abogado y también es ingeniero. Caso similar al de Ignacio Barberena. Santiago Ignacio Barberena, aunque es guatemalteco, él migra a El Salvador y se gradúa como ingeniero topógrafo y como abogado también. Entonces, en el siglo XIX tenemos esos dos universitarios, digamos, ¿verdad?, de enorme prestigio, que eran conocidos como el sabio Barberena o el sabio Irineo Chacón, porque son personajes que conocían de todas las áreas del saber. Y otra pregunta que me viene así, de entrada, así, de tantas que hay.
¿quiénes les daban clases a estos? Bueno, eso sí es interesante. Bueno, los profesores, digamos, el referente intelectual de la época son los graduados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la mayoría de ellos. Hay que hacer énfasis en esto. La Universidad de Santiago de Guatemala no era patrimonio guatemalteco, como hoy en día nosotros lo conocemos, ¿verdad? O sea, no era que los profesores vivían en Guatemala y solo los de Guatemala, porque hoy en día nosotros tenemos ese nacionalismo muy pegado, ¿verdad? Exacto. En aquella época, la Universidad de Guatemala se podría haber llamado la Universidad Centroamericana, porque todos los centroamericanos iban allá. Entonces, entre los rectores más destacables de la Universidad San Carlos de Guatemala está, por ejemplo, José Simeón Cañas, que nació en Zacatecoluca, salvadoreño hasta el hueso, digámoslo así. Pero y llegó a ser rector allá. Y llegó a ser rector allá en Guatemala. Pero ¿qué sucede? En esa época Guatemala y El Salvador no son dos países separados, son la misma unidad política, ¿verdad? Entonces, claro, tener rectores que han nacido en el territorio hoy salvadoreño era bastante normal. Entonces, la Universidad de Santiago de Guatemala ha tenido o enseñó, por ejemplo, ¿verdad? De la boca y el cerebro de Liendo y Goicoechea, un profesor migrante que llega acá a Guatemala en el periodo colonial, hacia 1786, 87 más o menos, ya se está enseñando cálculo newtoniano. O sea, la Universidad de San Carlos de Guatemala era de mucho prestigio, no era una universidad chiquita que nadie veía. Realmente estaba pues muy acorde al tiempo, a sus tiempos, ¿verdad? Entonces la Universidad de El Salvador tiene, por supuesto, ese respaldo. Además, la universidad trabajaba con claustros, que es algo que ya no se ocupa. Exacto. Pero tenemos algo similar todavía, que son las asociaciones de profesionales. En España todavía manejan. En España todavía lo manejan, así es. En la Universidad del Salvador, por ejemplo, el claustro de profesores, así se le llamaba, era también todos los médicos del país. O sea, cuando la Facultad de Medicina empieza a funcionar, los profesores salen de todos los doctores que hay en el país, de ahí salen también los profesores. Y las decisiones se tomaban en claustro de profesionales. Entonces los médicos, todos los médicos del país, eran miembros de la Universidad del Salvador, por decreto de la misma universidad y del Estado salvadoreño. Eran muy poquitos en aquella época, claro. ¿verdad? Sí, claro. Sí, y bueno, y toda la vida, la fama de estudiar medicina. Claro. Sí, medicina y derecho son las dos carreras más antiguas que tiene la universidad. Háblanos un poco de los acontecimientos históricos más relevantes en estos 183 años que la universidad haya pasado, tenido o sido involucrada. Bueno, la universidad ha estado involucrada en todos los aspectos de la historia salvadoreña, básicamente, ¿verdad? Ha sido actor principal, ¿verdad? Y bueno, quizás lo más importante es rescatar de que la universidad en los diferentes momentos de la historia ha sido impactada, ¿verdad? Por el devenir histórico. Es decir, han habido ocasiones en las que la universidad ha cambiado por completo. Por ejemplo, durante la presidencia de los Ezeta, de los hermanos Ezeta, ¿verdad? Carlos y Antonio Ezeta eran presidente y vicepresidente del país entre 1890 y 1894. Y ellos transformaron por completo la universidad, ¿verdad? Le dieron se la entendieron como a ellos les parecía y la transformaron, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, que es un tema que yo estaba investigando de manera personal por un trabajo que estoy haciendo con la Asociación de Ingenieros y Arquitectos del Salvador. Me he enfocado mucho en esa facultad. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería se discutió por primera vez allá por 1874. Empezó a funcionar en los 80s y llega hasta principios del siglo XX. Ahí se suspende la Facultad de Ingeniería, se cierra y se le traslada a los militares, a la escuela militar. Entonces todos los ingenieros que se graduaron en la década del 10 y del 20 son de la escuela militar. Es una cosa súper curiosa, porque de hecho la ingeniería civil nace entre los militares, ¿verdad? En tiempos pretéritos. Ellos en la escuela, ahí salen los primeros ingenieros, y en el 27 la Universidad de El Salvador reclama la carrera de nuevo. Entonces en el 32, ¿verdad?, sale el primer ingeniero civil, los primeros 2 ingenieros civiles graduados de la Universidad de El Salvador. La primera tesis de la Universidad de El Salvador, que la hace León Cuellar, es el Estadio Flor Blanca. O sea, su tesis. Mire, un tema bien interesante. Ajá. Y le digo, ¿por qué? Porque los que tenemos curiosidad, bueno, y hay gente que tiene curiosidad, que está más al descubierto los edificios del centro histórico. Ahí vemos, ¿verdad? Ingeniero de Sola y 1830,
que quizás por ahí viene pegando esas generaciones de buenos ingenieros, ¿verdad? Que dejaron, marcan esos edificios. Claro, claro, muchos fueron migrantes, ¿verdad? Que en determinado momento dan clases. Otros también migrantes establecen sus firmas de ingenieros y cuando los graduados salen van directo a esa firma de ingeniero a trabajar, ¿verdad? De Sola y Sol, Armando Sol, son de los más famosos, uno graduado en Estados Unidos, otro en Bélgica. Llegan a El Salvador y transformaron por completo la arquitectura salvadoreña, ¿verdad? Digamos, no solo ellos dos, pero obviamente que son los abanderados, ¿verdad? Sí. Y ellos nada más llegan a El Salvador por ahí por el 35, 36, 1935, 36, llegan y se incorporan a la Universidad de El Salvador. Y de hecho, ellos como son arquitectos y en El Salvador todavía no había arquitectura, se funda la Facultad de Arquitectura y se anexa de inmediato a la Facultad de Ingeniería. Entonces ahí tenemos ya la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y hacia la década del 60 tenemos a los primeros arquitectos graduados de la universidad. Entonces, eso es bien interesante porque, claro, se van juntando, digamos, todos esos esfuerzos. Y cuando usted mencionó también, como le digo, yo soy bastante curioso, cuando usted mencionó que los militares agarran la carrera, se me vino a mí, hace poco yo vi este parque Atecosol. Uh-huh. Está fundado por un militar. Uh-huh. No me acuerdo exactamente cómo se llama el militar, pero ahí está escrito en piedra. Ahí está el gran. Sí, es decir, y un parque muy bonito. Digamos, el primer impulso que El Salvador, hoy estamos viviendo un impulso muy grande desde hace algunos años por el turismo, pero realmente la primera vez que se impulsó el turismo en El Salvador fue en la década de los 50 con los gobiernos militares de Osorio y Lemos. Y por supuesto que los arquitectos y los ingenieros de la Universidad de El Salvador estuvieron involucrados en todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, todos estos turicentros, ¿verdad?, que hoy en día conocemos, fueron realmente impulsados y fundados por ellos, ¿verdad? Con una gran visión. Y una visión enorme, principalmente hacia obreros, maestros, profesionales en El Salvador. Antes de eso no se pensaba en turismo y a partir de la década del 50 sí. Aprovecho para decirle que también en la década del 60 la Universidad de El Salvador da el gran brinco. En 1937 las autoridades de la Universidad de El Salvador compran este terreno. Ahora 37. Bien, hay que aclarar un punto ahí. Uh-huh. El gobierno de Maximiliano Hernández Martínez hizo un préstamo. No sé con qué institución, pero hizo un préstamo. Y de ese préstamo, él le da una parte a las autoridades de la universidad y les dice, vayan y compren el terreno que ustedes quieran. Entonces las autoridades se van, recorren la 25 Avenida Norte y cuando llegan al final de la 25 Avenida Norte dicen, encontramos un terreno de tierra blanca, valga la redundancia, ¿verdad? Y nos pareció perfecto para la universidad. Entonces, en ese año, en el 37, se compra el terreno con un dinero de un préstamo. No es cierto que Martínez les haya regalado el pisto de su bolsa, eso no pasó. Era un préstamo y él les dio una parte del préstamo. Ese terreno, esa finca, se compró y se mantuvo por décadas abandonada, básicamente. O sea, la década del 40 y principios del 50 eso estuvo tirado porque no había dinero para construir el campus. Se construye el edificio de Derecho, el auditorio de Derecho, eso es el primero que se construyó, y el de Odontología unos años después. Eso fue los primeros edificios que se empezaron a construir. Cuando Fabio Castillo llega a la rectoría en 1963, llega con un dinero que es de los gringos. O sea, el Banco Interamericano de Desarrollo le ha dado ese dinero, son $650,000 más otro tanto a nivel local. Y ese quizás es el momento más importante de la Universidad de El Salvador. Bien. Es cuando nos trasladamos del centro de San Salvador a este campus, 1963 aproximadamente. Y entre el 63 y el 68 se construyen la mayoría de edificios que hoy en día conocemos. Incluso, bueno, donde nosotros estamos es nuevo, ¿verdad? Pero relativamente nuevo. Pero, por ejemplo, el de la biblioteca, ex biblioteca, que ahora está Escuela de Artes, Archivo Central, Instituto Confucio, ese fue construido en el 63-64 y era la biblioteca de aquella universidad, ¿verdad? Entonces, ese creo yo que es el momento más importante para mí en la historia de la UES, entre el 63 y el 67, cuando se trasladan a la ciudad universitaria, se construye la ciudad universitaria, incluso los mismos estudiantes vienen a
excavar, ¿verdad? A poner los cimientos de los edificios. Eso hay mucha información sobre esto. Fabio Castillo se va para Santa Ana y anda en la calle pidiendo un centavo por un ladrillo, decía, ¿verdad? Y andaba como mendigo pidiendo para construir el centro de Santa Ana, el centro... Ya que menciona Fabio Castillo, ya era rector para entonces. En el 63 es rector, muy joven, era un político joven, médico, con mucho prestigio, había sido dirigente de la huelga de brazos caídos en el 44, todo un personaje, ¿no? Y con todo ese prestigio, pues él se pone a la cabeza de este proceso. Él, ya que lo menciona, ¿verdad? Porque le digo, es de los que han tenido mayor incidencia en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Y también saber cuántos rectores ha tenido la universidad hasta este momento. El número exacto no lo tengo, creo que lo hemos contado por ahí, pero hay problemas para saber exactamente el número. Lo que perdieron al principio. Además, es decir, el siglo XIX siempre sigue siendo una nebulosa para muchos datos, ¿verdad? Pero sin duda, digamos, los rectores más importantes han sido Llerena, por ejemplo, en los años 40. Llerena, José Llerena, él va a firmar el acta de construcción del CSUCA, ¿verdad? El Consejo Superior Centroamericano Universitario, y ahí realmente es donde empieza el proceso de transformación de la universidad. En 1948-49 se funda la Facultad de Humanidades, en la década del 50 se fundan muchísimas carreras, ¿verdad? Y Llerena es uno de los principales, ¿verdad? Es de los más importantes. De ahí podría mencionar también a Napoleón Rodríguez Ruiz, de ahí Fabio Castillo, ya más recientemente también tenemos otros rectores importantes como vergüenza que se me olvide, el padre del actual vicepresidente del país, Félix Ulloa, por supuesto, ¿verdad? El rector mártir que muere en funciones, ¿verdad? Es asesinado en funciones. Y de ahí pues tenemos a Fabio Castillo, que en la década del 90 regresa, ¿verdad? O sea, ya, digamos, bastante avanzado en edad, regresa a ser rector de la universidad. La doctora María Isabel Rodríguez, que ha sido la única rectora en toda la historia de la universidad, ¿verdad? Y por supuesto nuestras autoridades actuales, ¿verdad? De Roger Arias y ahora Juan Rosa Quintanilla, que son pues el actual rector, ¿verdad? El anterior y actual rector, que por supuesto han impulsado una serie de iniciativas de transformación, quizás la más importante actualmente, la transformación digital de la universidad. Exacto. Que entiendo es un proyecto bastante grande que se está promoviendo. Me imagino, y ese es uno de los también principales aportes académicos que ha tenido la universidad, ¿verdad? Hoy de punta a la tecnología. En cada uno de sus momentos históricos hubieron otros, usted nos sabrá decir qué es lo que ha investigado al respecto, porque para eso lo tenemos, para que nos ayude con esa parte de la historia, ¿verdad? En lo académico, en lo científico, ¿verdad? Etcétera. La Universidad de El Salvador ha tenido varios momentos importantes, pero reitero de que, por ejemplo, para mí es bien interesante resaltar la investigación. O sea, yo normalmente me defino como investigador, ¿verdad? Soy un historiador, pero soy principalmente investigador. Y la gente me dice, pero vos sos profesor. Bueno, doy clases, sí, pero realmente lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta es estar metido ahí en la biblioteca, en el archivo, ¿verdad? Investigando y preguntándome sobre el pasado. Una de las cosas que me parece más interesantes es esa década del 60 en la Universidad de El Salvador, sin desmeritar otros momentos, por supuesto, pero en la década del 60 es donde la universidad realmente le apoya a lo que conocemos hoy en día como las tres funciones principales de la universidad. Bajo la rectoría de Fabio Castillo, entre el 63 y el 67, se establece la educación, la investigación y la proyección social. Esos tres, digamos, esas tres esferas de acción de la Universidad de El Salvador quedaron definidas en los años 60. Otras cosas también que de repente nosotros no vemos es, por ejemplo, la dinámica en la que impartimos clases. ¿Por qué tenemos grupos teóricos y grupos de laboratorio? Incluso en materias que no tienen laboratorios como tal, ¿verdad? Eso también responde a los años 60 y 70. Se tenían las horas de clase teóricas con grupos masivos en auditorios y los laboratorios eran grupos pequeños, ¿verdad? Especializados, donde los asistentes de cátedra o auxiliares de cátedra intervenían también en la educación, ¿verdad? Entonces la universidad era también el semillero de los nuevos profesionales. Existió en la década de los 50 el Instituto de Estudios Tropicales, que
tuvo una gran influencia de Alemania, por ejemplo. Después tuvimos ya en la década del 60 editorial universitaria, bueno, ya la teníamos desde hace años, ¿verdad? Pero editorial universitaria, la revista de la universidad, que es una de las primeras en el país, 1890, por ahí más o menos, las primeras ediciones, una de las primeras imprentas también, ¿verdad? Así, digamos, masiva, ¿verdad? Tenemos también, por supuesto, una estación en Zacatecoluca, Zacatecoluca en el departamento de La Paz, en una de las talpas tenemos una base, ¿no?, de observación, y por supuesto tenemos carreras, ¿verdad?, que se dedican exclusivamente a la investigación, vulcanología, por ejemplo, ¿verdad?, y otras que son sumamente importantes. Ahora, desde hace algunos años, o décadas más bien, tenemos primero fue Consejo, ahora es Secretaría de Investigaciones Científicas, que ha desarrollado cantidad de investigaciones a lo largo de más o menos 22 años. Yo fui uno de los primeros asistentes de investigación allá por el 2002. Dato que no tiene pendiente. ¿Cuántas investigaciones, cuántas tesis? Wow, eso es algo que hay que investigar todavía. Bueno, por lo menos en la carrera de historia nosotros tenemos alrededor de 45 tesis. Y es una carrera pequeñita, ¿verdad? Sí. Pequeñita. Ahora imaginemos medicina y nueva. Ahora imaginemos medicina, ¿cuántas tendrá? ¿Verdad? Sí. Como le digo, yo la más vieja que yo he visto en el Archivo General de la Nación, 1863, una tesis sobre sífilis, ¿verdad? Sí. Entonces, miles de investigaciones, ¿verdad?, en tesis, la proyección social, es decir, todos los espacios donde nosotros ahora estamos llegando. La verdad es que la labor de la Universidad de El Salvador, creo yo, ha sido vista de menos en muchas ocasiones por prejuicio, ¿verdad? Sí. Muchas veces se habla de que ha sido casa de guerrilleros, ha sido centro de indoctrinación. Esas eran las acusaciones de los periódicos en los años 80, 90, 70, ¿verdad? Claro. Pero realmente la Universidad de El Salvador ha tenido una de las mentes más brillantes del país, ¿verdad? Abrir la mente a los estudiantes. Por ejemplo, hay intelectuales de altísimo nivel que no son de izquierda, que han estado en la Universidad de El Salvador. Manuel Luis Escamilla, por ejemplo. Increíble, un pedagogo de altísimo nivel, ¿verdad? El doctor Manuel Luis Escamilla, el arquitecto de la reforma educativa a nivel de básica y media, no de la Universidad de El Salvador necesariamente, que yo no lo calificaría como hombre de izquierda en ningún momento. Y es una persona que aportó increíblemente al país, ¿no? Y también tenemos otra gente, ¿verdad? Alejandro Dagoberto Marroquín, que tiene un libro sobre teoría social e historia, que tiene investigaciones sobre Panchimalco, San Pedro Nonualco. Sí. Hay grandes cerebros, ¿verdad? Presidentes, Armando Calderón Sol, presidente por Arena en los 90, graduado de la Universidad de El Salvador. Las grandes mentes, los grandes políticos, la gente que hacía... Y no necesariamente, como usted dice, fueron de izquierda, te hacías de izquierda, porque también algo que se manejaba en esos años, vas a entrar a la Universidad de El Salvador, ya no vas a creer en Dios. Exacto. Y la filosofía, ya te fregaste. Exacto, y bueno, y ahora hay todo no voy a decir un culto, porque no es un culto a la personalidad, pero ahora hay todo un respeto y toda una, digamos, postura, ¿verdad?, hacia la imagen de Monseñor Romero, que por supuesto la cabeza de la Iglesia Católica en El Salvador, y la Universidad de El Salvador, por supuesto que respeta muchísimo tanto su postura desde el punto de vista teológico como su postura o sus posturas políticas en determinados momentos en el país. Maestro, háblenos de la conmemoración de este 183 aniversario para la Universidad de El Salvador. Bueno, esta conmemoración, estos 183 años que tenemos actualmente, deberían de ser el momento adecuado para reflexionar justamente sobre el impacto que la institución ha tenido, ¿verdad? Yo sé que ha venido teniendo a lo largo de la historia. Yo sé que los historiadores vemos el tiempo un poco diferente al resto de la población, en el sentido que para nosotros 50 años no son muchos, pero son casi la vida de una persona, ¿verdad? Yo los 183 años de la Universidad de El Salvador los vería hacia el futuro. ¿Y por qué digo esto? Estamos a 17 años de cumplir 200 años, ¿verdad? Ya va a ser. Entonces, ya va a ser. Es poco tiempo realmente el que hace falta, y creería yo que podría ser bonito, ¿verdad? Podría ser muy bonito pensar en el 185, en el 190 y en el 195 aniversario, o sea, de 5 en 5, ¿verdad? En el sentido de ir ya
preparándonos para celebrar esos 200 años. Vamos a ser una institución bicentenaria dentro de poco, ¿verdad? Y creo que las nuevas generaciones deben de ir fomentando mucho la identidad institucional. Es algo que yo de repente siento que está un poquito tirado, ¿verdad? Un poquito descuidado, pero tenemos que retomarlo. Yo sé que estamos pasando por momentos difíciles en la institución porque obviamente la situación presupuestaria se ha complicado recientemente, pero yo soy una persona que siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas y quisiera que viéramos hacia la herencia, hacia el legado que la institución nos da a cada uno de los que estudiamos o trabajamos acá. Deberíamos de ver también hacia el impacto que la institución tiene con la capacidad instalada y con las acciones que hacemos día a día. Es decir, independientemente de nuestra situación presupuestaria actual, debemos de ver que seguimos funcionando, que seguimos teniendo impacto, que seguimos teniendo una altísima demanda, me atrevería a decir que la demanda más alta por educación en el país, ¿verdad? Y que aún en las condiciones en las que estamos, hemos logrado brindar un nuevo año de educación gratuita en el país, ¿verdad? A la gente que más lo necesita. Yo creo que nuestra función está bien determinada, nuestra historia nos da la robustez para poder atender a esa nueva población y creo que por ahí deberíamos de verlo, ¿verdad? Y por ahí también tendemos que plantearnos los retos. Y por ahí nos tenemos que plantear retos, por supuesto, ¿verdad? De cara a lo nuevo. Académico, en la producción social. En la producción social y hacia adelante creo que debemos de empezar a verlo, ¿verdad? Aprovechando que estamos en un programa de la Defensoría, ¿verdad? También ver hacia ese lado, ¿verdad? Es bien importante darnos cuenta del derecho, de la promoción de los derechos y las responsabilidades que tenemos y el papel que la universidad hace. De nuevo, las unidades académicas y las unidades administrativas seguimos funcionando, ¿verdad? Y eso es algo que debe de resaltarse, porque sin lugar a dudas el legado de la universidad es el que nos mantiene, ¿verdad? Entonces creo yo que tenemos que seguir hacia adelante y tenemos que seguir viendo cuáles son los retos que se nos plantean en el porvenir. Exacto. Maestro, se nos queda corto siempre el tiempo, más en historia y de pregunta en pregunta van saliendo más y nos quedamos más que cortos, no hallamos cómo hacer en ese sentido. Y bueno, decirle que se nos acabó el tiempo de nuestro tema que está tan interesante. Bueno, pues pedirle, ¿verdad? Nada más ya que de sus palabras, ¿verdad? En cuanto a el mensaje que nos puede dar en cuanto a la conmemoración de 183 aniversario de la fundación de la universidad. Claro que sí, claro que sí. Bueno, decirle a las nuevas generaciones principalmente de que la Universidad del Salvador está abierta, ¿verdad? No solamente a las clases como tal, porque muchas veces lo pensamos pensamos las universidades como fábricas de títulos. No es así, ¿verdad? La Universidad del Salvador está abierta para recibir, ¿verdad? Iniciativas, proyectos de vida, y recuerden que la universidad es un espacio formativo. Una vez nosotros terminamos nuestras carreras es cuando realmente empieza nuestra vida profesional, ¿verdad? Entonces la Universidad de El Salvador tiene esa enorme ventaja. El espacio, el campus universitario da también, fomenta también otras actividades, no solamente las clases, ¿verdad? Y esperamos que este año, ¿verdad? Paulatinamente regresemos al campus y podamos de nuevo vivir esa vida universitaria plena. Exacto. Bueno, como les decía, este fue el tema desarrollado en esta mañana, este día, que es la historia de la universidad en su 183 aniversarios. Hemos tenido como invitado al maestro Ramírez Fuentes, ¿verdad?, quien nos ha ayudado mucho y nos ha dejado cortos también con el tema, muy interesante. Dan ganas de pasarse a otro. Bueno, en un momento nos pasamos a ingeniería, pero muy interesante irnos metiendo en la historia de la universidad. Nos quedamos bastante cortos, hay tanto que ver, investigar, escudriñar, tantos temas que necesita la universidad, más historiadores. Bueno,
solamente pedirle que se despida de la radio audiencia, maestro, y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a la Defensoría por la invitación y pues a todos estar pendientes de los canales de la Universidad de El Salvador, que siempre nos están dando nueva información, ¿verdad? Y nos están también formando a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, ¿verdad? Así que saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a ustedes también que estuvieron pendientes de este programa tan interesante. Esto fue Defensoría en Acción, estuvo acompañándoles Oscar Rosales y nada más invitarles a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que es Defensoría Universitaria UES, y asimismo nos encuentra en nuestra página en Facebook. También tenemos nuestro sitio web, ¿verdad?, en el cual nos pueden encontrar como www.defensoria.ues.edu.sb, y también nos puede escribir a nuestro correo para cualquier duda que tenga respecto de este tema o otros que hemos desarrollado, ¿verdad?, o incluso sobre sus derechos universitarios. Nos pueden escribir al correo que es defensoria.universitaria@ues.edu.sb. Esto fue Defensoría en Acción y los invitamos a estar en nuestro próximo programa. Gracias a Controles, que nos estuvo acompañando, el gran compañero ahí, Juan Zampoña, conocido popularmente en la universidad. Gracias también a YSV Radio, que nos colabora con este programa. Nos vemos en la próxima.